Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre los ataques liberticidas que está llevando la Fiscalía de este gobierno sociata comunista contra el editor de Alerta Digital, que es Armando Robles, y para hablar de ese atentado contra la libertad de expresión vamos a hablar con el abogado que está defendiendo a Armando Robles. Y este abogado es ni más ni menos que Stanislao de Kotska. Hola Stanislao, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, José Miguel, buenas. Encantado de estar en tu programa, en tu canal, darte la enhorabuena porque me consta que cada vez tienes más seguidores y que cada vez tienes más influencia. Enhorabuena, sin ninguna duda. Pues muchísimas gracias, Stanislao. Stanislao es uno de los mejores abogados del país. Es más, es el número uno según el ranking de abogados en mérita legal. Así que Armando Robles y Alerta Digital están muy bien defendidos. Y bueno, Stanislao, ¿podrías hacernos un resumen del tema? ¿Por qué se acusa a Armando Robles de delito de odio? Bien, José Miguel, mira, lo primero que tengo que decir, efectivamente, sí es cierto que aparezco en el número uno del ranking nacional de abogados. Emerita Legal es una empresa que con unos algoritmos pues ha analizado a 108.000 abogados y 5 millones de sentencias. No sé, no creo que sea el mejor abogado, por desgracia, pero lo que sí es cierto es que con este sistema de clasificación de los abogados, el abogado que más sentencias ha ganado en los últimos 5 años es esta persona que les está hablando. Lo cual no implica que yo sea el mejor, quizás sí el que ha ganado más sentencias. Me encuentro profundamente satisfecho de poder ayudar a Alerta Digital, de poder ayudar a Armando Robles, perdón, porque al mismo tiempo que los ayudo a ellos, estoy ayudando a la democracia y a la libertad. Creo que el ataque del Ministerio Fiscal, de la Fiscalía contra Delitos del Odio, bueno, pues no tiene ningún fundamento jurídico ni ningún fundamento fáctico que permita dirimir o que nos permita decir que nos encontramos ante la tipología del delito de odio. Armando no odia a nadie, es una persona con unas profundas creencias católicas, es periodista y desde su diario, con una línea editorial absolutamente identificada, todo el mundo lo sabe, con el Partido Popular, alejada de Vox y por lo tanto no pertenece este diario digital a ningún extremismo de los ideológicos, sino que con libertad pues da sus opiniones y lo que sí ha atacado duramente, y creo que no entra dentro del odio, es al islamismo asesino, al islamismo radical. Es profundo defensor de la democracia, profundo defensor de las libertades, de la libertad de pensamiento, de la libertad de religión, de la libertad de expresión y de la libertad de información. ¿Qué sucede? Bueno, pues la Fiscalía, desde una perspectiva yo creo que muy subjetiva y muy parcial, está nada más y nada menos que pidiendo 4 años de prisión para Armando, acusando de un delito de odio. Pero claro, para que haya delito de odio tiene que haber intención de odiar y nada más lejos en Armando de odiar, porque al mismo tiempo que están acusando a Armando, también están acusando a otros 2 curas católicos que, si bien es cierto que tienen posiciones muy claras sobre lo que hay que hacer contra el islamismo radical, contra el islamismo asesino, contra el terrorismo islámico internacional, también lo tiene muy claro respecto a la libertad para que los demás piensen de forma distinta y para que cada uno crea en lo que crea. Por lo tanto, yo creo que lo que se está haciendo con Alerta Digital y con Armando Robles es un verdadero ataque a una de las columnas básicas de toda democracia, que es la libertad de información y la libertad de expresión. Los ciudadanos pueden abrir o cerrar un canal, encender o apagar una televisión y tienen la libertad para elegir lo que quieren escuchar. Cuando desde medios gubernativos se intenta cerrar un medio de comunicación, sea de la índole que sea, siempre y cuando se respete la libertad, creo que es un atropello a la democracia. Y por lo tanto, Alerta Digital y Armando Robles tienen todo el apoyo de mi despacho de abogados y así los vamos a defender. Fíjate, una cuestión muy curiosa, fíjate el odio que hay hacia Armando Robles y todo lo que representa, que a diferencia de cualquier otro detenido o de cualquier otra persona que está llamada a declarar delante de un juez, se le manda una carta certificada, se recoge esa carta certificada y se acude al juzgado a declarar el día que te han citado. Bueno, pues a Armando Robles, periodista, que no ha cometido ningún delito de sangre ni de terrorismo, primero fue detenido, fue esposado, fue llevado a los calabozos y después se le puso delante de su señoría. Y su señoría
Ya ves, las formas en democracia y en justicia son muy importantes, y se da la casualidad que la primera pregunta que le hace su señoría Armando Robles es: ¿qué piensa usted de Hitler? ¿Tú crees que una declaración a un periodista sobre unos presuntos delitos de odio, sobre comentarios que hace, sobre artículos, se puede empezar una declaración preguntándole ¿qué opina usted de Hitler? ¿Crees que se puede llevar a un periodista detenido primero a los calabozos, ponerle las esposas para después llevarlo a presencia judicial? Eso es lo que se hace cuando una persona es llamada a citar, no acude, vuelve a citarle, no acude y al final, obviamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acuden a detenerlo. Todo se ha hecho mal, de forma subjetiva, torticera, parcial y sin ninguna duda con ánimo de ofender, de calumniar y yo diría que hasta de incumplir el Código Civil y el Código Penal. Eso es lo que pienso y así de claro lo digo. Pues sí, porque, como bien dices, le tendrían que haber enviado una carta certificada para decirle que se personase en el juzgado, pero en vez de hacer eso van y le detienen sin avisar. Y a mí, desde mi punto de vista, eso yo creo que es un poco de terrorismo de Estado, y si no es, se lo parece. Sí, desde luego lo que es una utilización de las instituciones jurisdiccionales de forma torticera, perversa y al servicio de una ideología. ¿Qué razón hay para detener a una persona para llevarlo a prisión judicial? ¿Había riesgo de fuga? ¿Había sido avisado en varias ocasiones y no había acudido a declarar? ¿Existía algún riesgo de que destruyera las pruebas? Recuerdo que estamos hablando de cosas ya publicadas. Por lo tanto, no se cumplen ninguno de los requisitos normativos ni ninguno de los requisitos jurisprudenciales para que este señor fuera detenido. Y lo que se ha hecho es utilizar la justicia como un instrumento para castigar antes de juzgar, lo cual es un uso perverso de la justicia. Cuando los jueces, cuando los fiscales utilizan los medios que tienen a su alcance, es decir, a la policía judicial, para hacer pena de telediario, para hacer pena de calabozo, es decir, lo voy a meter en el calabozo y después que venga ya aquí esposado. Creo que, bueno, dice muy poco de aquellas personas que ejercen la actividad jurisdiccional y que no respetan las normas esenciales de la democracia. Porque no podemos olvidar que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y Armando, de momento, no había ni declarado. Es decir, hay un escrito de un fiscal que de forma subjetiva, y lo tengo que decir porque es sangrante, le están acusando no ya de lo que él dice, no ya de lo que él publica en Alerta Digital y en otros medios de comunicación, en algunas televisiones, no le acusan ya de eso, sino de los comentarios que terceras personas hacen sobre lo que él dice. Es decir, el delito de odio es un delito personal, yo puedo cometer ese delito de odio. Y a mí no me pueden acusar de cometer un delito que supuestamente, en el mejor de los casos, se están realizando terceras personas. José Miguel, es como si a ti te acusan, hay alguno de tus múltiples seguidores que en tu canal hace un comentario, el comentario es delictivo y a ti te acusan de cometer ese delito. Tú no eres responsable nada más que de lo que dices y no puedes ser responsable de lo que publican en tu canal terceras personas. Y si lo fueras, y si tuvieras que algún comentario es delictivo, sí que estarías en la obligación de acudir a la policía o al juzgado de guardia a anunciar que se ha cometido un delito dentro de tu canal de YouTube. Por lo tanto, todo se ha hecho mal, esto parece una persecución policial y judicial y yo creo que si hay justicia, Armando no solo tendrá que ser absuelto, que estoy convencido de que lo va a ser, sino que el Consejo General del Poder Judicial tendrá que adoptar medidas cuando determinados jueces y determinados fiscales utilizan las instituciones jurisdiccionales al servicio propio y al servicio de una ideología y de un gobierno. Lamentable, pero es así. Sí, porque esto tiene pinta de ser una persecución ideológica, porque el Alerta Digital y Armando Robles son uno de los pocos periodistas que se mantienen independientes del globalismo imperante que controla el 90% de los medios de comunicación. Y entonces, como el globalismo, según mi punto de vista, está dirigido por la mafia de la usura, que controla la masonería y creó el comunismo, tanto el clásico como el moderno, el gobierno mundial que están tratando de crear, esos gángsters de la usura, tiene unas determinadas pautas ideológicas.
entre las cuales está el anticristianismo. Son anticristianos y, según su punto de vista, aparte de querer erradicar todo signo de cristianismo, piensan que la propia apología de la religión cristiana viene a ser como un tipo de delito, ¿no? Correcto, por ahí van los tiros, lo has definido muy bien. Mira, los que creemos en la libertad, los que creemos en la democracia, me importa muy poco lo que puedan pensar los demás mientras no afecte a mi libertad y a mi tranquilidad. ¿Qué es lo que sucede? Estoy cansado ya de estos extremistas de izquierdas que se creen los defensores de la verdad única, la verdad que ellos creen que es única y que son los únicos defensores de la democracia. Pero cuando escarbas un poco, no ves nada más que comunismo o alguna forma de fascismo. Porque cuando no se cree en la libertad de expresión, cuando no se cree en la libertad de información, cuando no se cree en el ejercicio de la libertad religiosa, seas o no seas creyente, seas cristiano, seas musulmán o seas de la religión que seas, el principio básico que sustenta la democracia es la libertad. La libertad en toda su expresión. La Constitución, entre los artículos 14 y 28, habla de derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales no pueden ser vulnerados. Y cuando son vulnerados desde instituciones políticas y se hace ideología desde los juzgados, estamos dejando de hacer justicia. Por lo tanto, yo creo que se está produciendo un claro atropello a las instituciones democráticas. Efectivamente, alentado desde algunas instituciones gubernamentales. Mira, cuando se entrega en plena pandemia 15 millones de euros a determinados medios de comunicación, es obvio que se está comprando la voluntad editorial de esos medios de comunicación. Armando es un hombre libre, no recibe subvenciones de ningún gobierno y, por lo tanto, opina con libertad lo que quiere, como quiere. Y no es cometer un delito cuando hay una discrepancia ideológica, de carácter religioso, de cómo se puede enfocar la acción de un gobierno. Cuando uno piensa que cualquier ataque a lo que uno está haciendo es un ataque relativo a la libertad, a la expresión, o se califica como de odio, se está haciendo un flaco favor a la democracia. Insisto, aquellos que van más de demócratas, aquellos que creen que tienen la única verdad y que su única verdad es la suya y que los demás estamos equivocados, en realidad no creen en los principios de la democracia, sino que creen en algo muy parecido a la dictadura, a la dictadura, al comunismo o al fascismo, porque estos que llaman a los demás fachas son los verdaderos fachas, puesto que tienden al control de todas las instituciones y, si puede ser, a que los demás no tengan la libertad de expresión. Armando, periodista, ejerce su libertad de expresión y su libertad de información. Y los ciudadanos tenemos la opción de encender o apagar ese medio de comunicación si no nos gusta lo que nos dicen. Pero lo que no podemos hacer es callar al mensajero, porque callando al mensajero, callamos a la democracia. Tengo entendido que las acciones que ha tomado la Fiscalía del odio han sido motivadas por una denuncia de una asociación llamada Musulmanes contra la Islamofobia. ¿Es así o ha sido iniciativa propia de la Fiscalía? La iniciativa la ha tomado la Fiscalía, ha utilizado la excusa de terceras personas que se daban aludidas, pero ya digo, por comentarios de terceras personas. Ninguno de los artículos publicados, ninguna de las intervenciones televisivas de Armando Robles pueden ser calificadas de delito. Las podrás compartir o no, te gustarán más o menos, pero lo que está claro es que está ejerciendo su libertad de expresión y su libertad de información. Cuando la Fiscalía, desde una perspectiva ideológica, pretende perseguir a los que no piensan como ella, no se olvida de perseguir, es decir, porque aquí efectivamente, como decías antes, se está persiguiendo el humanismo cristiano, a una persona que se ha declarado católico, cristiano y practicante, y se está atacando a ellos, pero los demás pueden decir lo que quieran de cualquier otra religión, que nadie actúa, pero aquí lo que se está haciendo desde las instituciones gubernativas y también desde las instituciones jurisdiccionales es un profundo ataque a la libertad de religión. Si a mí es que no me molesta ningún pensamiento ni ninguna creencia religiosa, las podré compartir o no, seré más católico o menos católico, agnóstico o ateo, pero lo más importante desde mi perspectiva no es lo que yo piense, sino la libertad para que los demás puedan pensar y ejercer sus derechos en la medida en lo que quieran. Y si utilizamos la ideología
para atacar a terceras personas, si utilizamos los juzgados, si utilizamos la policía judicial y vulneramos el Código Civil y el Código Penal al servicio de un gobierno, estamos haciendo, como decía antes, un flaco favor a la democracia. Cuando dinamitamos las estructuras básicas de la democracia, cuando dinamitamos la Constitución y convertimos las instituciones judiciales en instrumentos al servicio de una ideología, estamos volviendo al caos y estamos pervirtiendo la democracia. Ahí está el peligro, José Miguel, sin ninguna duda. Y esto es lo normal en este régimen neomarxista, donde los blancos son malos por naturaleza y opresores de los negros, donde los hombres son malévolos opresores de las mujeres y donde los cristianos son malvados opresores de las otras religiones, especialmente el Islam. Y entonces, según la vara de medir del neomarxismo, hay que compensar esa desigualdad dándoles privilegios a los colectivos oprimidos y quitándoles derechos a los colectivos opresores para igualar según esa ideología que tienen. Que ya os digo yo que no es nada justa, porque aquí se está juzgando a la gente por el colectivo al que pertenece, no por los actos que uno hace a nivel individual, ¿no? Correcto. Yo creo que tu análisis ha sido muy certero. Es decir, los que creemos profundamente en la democracia no nos cuestionamos lo que piensan los demás. Tratamos de convencer a los demás. Las minorías en democracia se pueden convertir en mayorías. Lo que no podemos hacer es legislar de forma ideológica. Efectivamente, yo que llevo muchos casos de violencia de género, unas veces defendiendo a las mujeres, otras veces defendiendo al hombre, creo profundamente en la presunción de inocencia. Y cuando un hombre primero se le detiene y después se le pregunta, y por el hecho de ser hombre ya no tienes los mismos derechos que la mujer, se está pervirtiendo la ley de violencia de género. Ojo, una ley que es absolutamente necesaria. Nadie duda, nadie pone en cuestión que hay auténticos hombres que son unos cazurros, unos machistas y unos maltratadores. Pero de ahí no podemos generalizar que todos los hombres sean machistas, maltratadores, y que por definición una simple llamada de una mujer a una policía signifique la detención del hombre. Yo creo que soy un gran defensor de la igualdad de derechos y por eso soy también defensor de la presunción de inocencia. Cuando se pervierten las normas, cuando se hace una norma para castigar a un colectivo, en realidad, como decía antes, lo que estamos haciendo es dinamitando la democracia. Si utilizamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, pues en beneficio de un determinado colectivo, de una determinada ideología o de un determinado partido, estamos haciendo un flaco favor a la democracia. Montesquieu, que hablaba de la separación de poderes, del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo, en el siglo XXI hemos añadido un cuarto poder, el poder de los medios de comunicación, hoy el poder de gente como tú, que tenéis espacios de libertad en YouTube para hablar con libertad y llegar a todos los rincones del mundo. Cuando le ponemos puertas al campo, cuando le ponemos cercenamos la libertad de expresión, en realidad lo que estamos empezando a hacer es acabar con las libertades y con el régimen democrático. Hay que tener en cuenta que si alguien, fíjate, es que a Armando Robles le piden 4 años de prisión. 4 años de prisión por hablar y considerar que el islamismo radical, asesino y terrorista, pues no es lo que más conviene a este país. Y él, dentro de su línea editorial, ya digo, muy cercana al PP, alejada de Vox, para que nadie sospeche que estamos ante un medio de comunicación cercano a Vox, decía que cuando alguien trata de hacer más fuerte esta democracia, de criticar desde luego el islamismo terrorista, y eso se convierte en un delito de odio, yo veo que desde la izquierda, se entra en iglesias, desnudos, no desnudas, auténticos sacrilegios, y aquí nadie hace nada, porque se puede decir lo que se quiera contra la religión católica, que nadie mueve nada. Ay de ti si dices algo de la religión islámica o de cualquier otra religión, porque el grave peso de la ley caerá sobre ti, incluso aunque no sea delito. Yo creo que no hay que tener miedo a la libertad, no hay que tener miedo a la democracia, y que sean los oyentes, los escuchantes, los lectores, los que determinen si ese medio debe ser
cerrado o no cerrado. ¿Cómo se cierra un medio? Pues cuando deja de tener oyentes, cuando deja de tener televidentes, etcétera. Por lo tanto, en democracia los medios de comunicación los cierran los ciudadanos y no lo cierran los juzgados, salvo que se cometa un delito o ese medio de comunicación sea un elemento difusor, por ejemplo, del terrorismo o de determinadas ideologías que están en contra de la democracia. Pero hablar claro y alto sobre los procesos de islamización que están, sufriendo algunas partes de España, algunas zonas de Cataluña, algunas zonas de Andalucía, desde luego, no es cometer ningún delito. Y ya lo dice el Tribunal Supremo, para que haya delito de odio tiene que haber intención de odiar, y la libertad de expresión, desde luego, que ha ejercido con mucha claridad y con mucha rotundidad Armando Robles, en absoluto tiene que ver con un delito, sino más bien con un derecho fundamental. Así es, así lo pienso y así lo digo. Pues los delitos de odio se crearon en la legislatura de Zapatero, Rodríguez Zapatero, allá por el año 2005 más o menos, y creo que se le llama delitos de odio a una reforma del Código Penal, en concreto el artículo 510, por el cual se estatuyó los delitos de odio. Y entonces, ¿podrías explicarnos un poco cómo nació esa ley? Sí, efectivamente. En el 2015 ha habido una profunda reforma del Código Penal y en la legislatura de Rodríguez Zapatero se introduce este delito del odio. Delito, por cierto, necesario y que era necesario legislar. ¿A qué se refería ese delito? ¿Cuál era el espíritu del legislador cuando decidió promulgar este delito? Pues nos estamos refiriendo a una persona que va por la calle y que ve pasar a un gitano, a un negro, a una persona distinta, no solo lo insulta, lo humilla, sino que además lo agrede y lo lesiona. Ese es el verdadero delito del odio, porque el móvil de la agresión es la discrepancia ideológica, racial, de sexo, etc. O cuando se golpea a un homosexual por el simple hecho de ser homosexual. Es decir, esa es la esencia del delito de odio, creo que es necesario, hay mucho cazurro suelto por ahí, hay mucha gente que no cree en la libertad, que no cree pues en la diversidad, no solo de pensamiento, de ideología, de religión, sino también en las diferenciaciones de cuál es tu concepción sobre el sexo, si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, si te gusta, lo que con libertad. Entonces, ¿el delito de odio es necesario? Sí. ¿Se legisló bien? Sí. ¿La finalidad y el espíritu de los legisladores era la correcta? Sí. El problema es cuando las instituciones judiciales pervierten el delito del odio y a una simple manifestación de la libertad de expresión y de la libertad de información se convierte en un presunto delito. No hay delito con la palabra, hay delito con la acción. Y no hay delito con la palabra cuando no hay nada más que intención de expresar opiniones y de dar información. Si yo, obviamente, ataco a una persona por su ideología, por su religión, por su tendencia sexual, lo humillo, lo vejo, le amenazo, lo coacciono, sí que estamos entrando en un delito. Pero si yo soy libre para pensar que existen 7 dioses y que la residencia de los 7 dioses está en la luna, todos los demás me tienen que respetar mi pensamiento, porque no existe una única verdad, sino pluralidad de verdades. Y si desde mi creencia, con sinceridad, creo que mi religión tiene 7 dioses y que la residencia y mi cielo está en la luna, todos tenéis que respetar lo que yo diga, por muy raro que parezca lo que pienso y por muy discrepante que pueda ser con lo que tú dices. Yo no hago daño a nadie pensando que mi religión tiene 7 dioses. No hago daño a nadie con la información ni con la libertad de expresión. Algunos sí que están haciendo daño porque pedir 4 años de cárcel, es decir, a una persona que no ha matado a nadie, que no ha provocado lesiones a nadie, que lo único que ha hecho es utilizar su boca y su pluma para hablar con libertad, creo que es un grave atropello de la justicia. Entiendo que al final esto va a quedar en nada, pero al final Armando Robles y Alerta Digital pues se tienen que gastar su dinero, sus preocupaciones en defenderse de un ataque gratuito, de un ataque ideológico, y al final de todo esto hay una estrategia global, como muy bien tú decías, no ya a nivel nacional, no ya por parte de este gobierno social comunista, sino a nivel global y a nivel internacional, por ir derrocando los principios básicos de la democracia: la libertad de expresión, la libertad de creencia religiosa y la libertad de información.
Si atacamos esos tres pilares, si vulneramos la presunción de inocencia, si hacemos culpable a alguien antes de que sea juzgado, estamos dinamitando, como decía al principio, las esencias no solo de la justicia, sino del sistema constitucional y democrático del que nos hemos dotado. Yo, por lo poco que sé, creo que ya la misma ley de delitos de odio surgió con una perspectiva neomarxista. Es decir, para castigar a los hombres que odiasen a las mujeres, pero no a las mujeres que odiasen a los hombres. Para castigar a los cristianos que odiasen, entre comillas, a los islámicos, pero no para castigar a los islamistas que atacasen a los cristianos. Es decir, que esa ley creo que ya nació con una perspectiva neomarxista. Y no solamente eso, sino que además totalitaria e invasiva, porque ¿cómo se puede castigar los sentimientos? ¿No es el odio un sentimiento? Eso, en una democracia, uno tiene derecho a amar y a odiar a quien quiera, ¿no? Sí, sí, y además es decir, odiar no es un delito, ¿eh? Mi pensamiento es libre, yo puedo, en mi foro interno, puedo odiar a determinadas personas, determinadas ideologías y determinadas acciones. Eso no es delito. El delito es cuando hay dolo, cuando hay intención de hacer daño a un tercero por tu pensamiento. Fíjate, efectivamente, la concepción de esta ley es efectivamente neomarxista, en el sentido de que está pensada para atacar a los sectores de derecha y desde luego nunca se ha utilizado, y ha habido muchas ocasiones en el País Vasco, nunca se ha utilizado ni esta ley ni el delito del odio para atacar, por ejemplo, a posiciones terroristas, a grupos adversales que han intentado, bueno, pues que no han conseguido no solo cercenar la democracia, sino pues han llegado a matar a 1000 personas. Ahí no hay nunca ningún delito de odio. No hay delito de odio tampoco en aquellas personas catalanes que odian al resto de los españoles, que los atacan, que está prohibido llevar una bandera que no sea la que ellos piensan. Es decir, estamos sufriendo verdaderos ataques a la libertad de expresión. E insisto, cuando se hace de forma subjetiva, cuando se utilizan las instituciones para atacar al enemigo, al que piensa distinto que tú o al que ves como enemigo, porque aquí Armando Robles no tiene ningún enemigo. Cuando hay una persona bondadosa, honesta, trabajadora, bueno, pues que lo único que trata de hacer es defender su medio de comunicación. Y cuando desde posiciones políticas se crean leyes para atacar a quien piensa distinto que tú y además solo a un sector y no de forma globalizada, lo que estamos haciendo es pervirtiendo toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de información. Es muy triste la situación a la que ha llegado Alerta Digital, periódico que puedes estar más o menos de acuerdo con su línea editorial. Es muy triste que ataquen a un periodista y que traten de matar al mensajero, porque cuando atacas al mensajero y matas al mensajero, en realidad lo que estás matando es un poco de la democracia. Pues ahora me gustaría saber quién es la fiscal del odio que ha denunciado o que está llevando el caso contra el editor de Alerta Digital. Creo que su apellido es Verdugo, o sea, un apellido que va perfectmente para la función que realiza de inquisidora, sí, inquisitorial. El nombre la verdad es que le viene al pelo. Es una persona posicionada ideológicamente del entorno del socialismo andaluz, que utiliza el escrito de acusación, desde luego no tiene ningún fundamento, en el que pide 4 años de cárcel para Armando, no tiene ningún fundamento jurídico, no está sostenido, y lo que hace es decirle a la Policía Judicial que revise la página web de Alerta Digital y que a partir de ahí extraiga, bueno, pues comentarios, contextos, artículos en los que se habla del mundo islámico y se habla de una de las amenazas a las que está sometida las sociedades occidentales, que no es otro que el terrorismo internacional financiado por grupos terroristas islámicos, y es una evidencia, bueno, no solo es una evidencia, sino que en España hemos sufrido, ¿verdad?, con gravísimos atentados bueno, pues en el metro y en Renfe de Madrid, en las Ramblas de Cataluña. Y entonces yo creo que es absolutamente digno, absolutamente democrático y que forma parte del entorno de la libertad de expresión atacar a aquellos grupos que vienen a España a intentar dinamitar las bases de la democracia. Y si eso es un delito de odio, pues yo creo que
que venga Dios o que venga el Tribunal Supremo y lo diga. Fíjate, respecto a la fiscal, que quién es, pues podéis comprobarlo. En las redes ella ha retuiteado un vídeo en el que un señor recomendaba atacar con jeringuillas por la calle a aquellas personas que no llevaran la mascarilla puesta. Y la fiscal del odio le dio a me gusta y le dio a retituar o, bueno, mandar a otros colectivos ese vídeo en el que se incitaba, ahí sí se incitaba al delito, porque cuando tú incitas a que, bueno, sea en tono jocoso, sea irónico, sea en serio, cuando tú incitas a clavar una jeringuilla a las personas que van por la calle porque no llevan mascarilla, estás haciendo varias cosas. Uno, incitando al delito, quizás cometiendo un delito, y al mismo tiempo lo que estás haciendo es convertirte en justiciero de aquellos que no llevan la mascarilla. Hay algunos que no llevan la mascarilla por prescripción médica, hay otros que efectivamente no la llevan porque son unos ignorantes y además unos insolidarios, pero de ahí a que una fiscal mande vídeos incitando al delito, yo creo que es un grave error. La fiscal Verdugo, yo creo que se ha pasado unos pueblos de frenada, en el sentido de que tratar de meterle en la cárcel a un periodista que no ha hecho nada más que manifestar su libre pensamiento y manifestar su libertad escribiendo y hablando. Lo que se está tratando de hacer, por tanto, es siempre coartar la libertad de expresión. Y se empieza por ahí, y sabemos por dónde se acaba, y lo saben muy bien algunos regímenes que han tenido, bueno, pues en sus gobernantes, inspiración social comunista, como la que tenemos ahora mismo en España. Sí, debemos recordar que en la Rusia comunista se llegaron a matar a 20 millones de rusos y en la China comunista a 60. Es decir, que el comunismo es la mar de peligroso y muchos jóvenes pues no tienen ese conocimiento y no saben lo peligroso que es. Y estos societacomunistas, aprovechando la pandemia, están recortando el Estado de Derecho, vamos, que lo están dejando, vamos, que ya no queda ni el tronco. Y entonces hay que englobar este ataque a la libertad de expresión llevado a cabo por la Fiscalía del Odio contra este periódico cristiano que defiende pues los valores cristianos. Es por eso, amigos, no están persiguiendo a Armando Robles por un verdadero delito de odio, sino porque defiende los valores cristianos a los que se opone el globalismo financiado por la mafia de la usura y secundado por el marxismo y la masonería. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis. Soy politólogo, yo soy, aparte de abogado, soy politólogo y sociólogo, he sido 10 años profesor de ciencia política en la Universidad Complutense y por lo tanto, bueno, pues tengo cierta autoritas para decir lo que voy a decir y que es a colación de lo que tú decías, con lo cual comparto profundamente. Qué guay es ser de extrema izquierda, qué malo es ser de extrema derecha. Pues no, señores, los extremos son siempre malos. En primer lugar, mira, porque si el espectro ideológico lo hacemos circular, aquí está la extrema derecha, pero aquí está la extrema izquierda y se tocan. Y aquí abajo está el centro. Bueno, pues ¿por qué se toca la extrema derecha y la extrema izquierda? Porque tienen al final las mismas cualidades. Control de los medios de comunicación, control de la educación, control de la sociedad, control del ejército, control de la cultura, es decir, acabar con la democracia, por un lado y por otro. Desde luego, yo no voy a ser aquí defensor de ningún partido político, pero lo que sí veo es que la extrema izquierda socialcomunista, populista, sí está intentando acabar con la democracia, con las instituciones constitucionales, valga por ejemplo la monarquía, por medios antidemocráticos. Es decir, dinamitando las bases que sostienen este régimen democrático. Frente a otros, los de Vox, que yo no sé si lo son o si nos están engañando a la ciudadanía, pero desde luego en público son claros defensores de la Constitución y de la monarquía. La Constitución es claro que se puede cambiar, pero mediante los mecanismos que nos hemos dotado, como decía antes, que la minoría convenza a la mayoría y que se convierta en mayoría. Eso es el juego de la democracia. Cuando unos pocos, la ultraizquierda populista, comunista, marxista, leninista, esos que tanto daño han hecho a la historia de la humanidad en el siglo XX, esos, efectivamente, pongo en la misma balanza al fascismo y al comunismo,
Pero si tengo que poner el número de asesinados, sin ninguna duda, la balanza, los millones de seres humanos asesinados por el comunismo no tienen parangón con las atrocidades y con las animaladas cometidas por el régimen nazi. Son los dos absolutamente execrables. No estamos defendiendo a ninguno, estamos tratando de ser objetivos. Y si ha habido un régimen que ha pervertido la naturaleza humana, que ha sido asesino, ha sido sin duda el régimen comunista. También el régimen nazi, sin ninguna duda, pero en una dimensión absolutamente mucho más pequeña que el comunismo. Los dos son absolutamente execrables, como decía antes, auténticas bestias humanas, perversores de la naturaleza humana. Pero si tenemos que ser objetivos, tenemos que decir que el comunismo ha sido mucho más asesino que el nacionalsocialismo. Y el fascismo, bueno, pues no tiene ni punto de comparación, ha sido absolutamente light en comparación con los regímenes a los que tú hacías referencia. Vietnam, Camboya, Corea, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy tratando de ser objetivo y estoy tratando de dar información objetiva. Los libros de historia están ahí. Es así. Yo me gustaría que no fuera así. Me gustaría que ni el nazismo ni el comunismo hubiera asesinado a nadie. Pero sin ninguna duda el comunismo ha sido muchísimo más atroz que el fascismo. Entonces, todos aquellos de ultraizquierda, todos aquellos jóvenes que se consideran qué bonito es ser de izquierdas, qué guay, qué moderno, qué... No, te equivocas. Lo que hay que ser sobre todo es demócrata. Mira, cuando uno cree que ser del Partido Popular es querer atacar a las mujeres, acabar con el medio ambiente, que te gustan las guerras, que quieres oprimir al obrero, en realidad no tienes ni idea de lo que estás pensando. Alguien puede pensar que un dirigente de un partido demócrata de derecha, ya no solo del Partido Popular, sino también de Ciudadanos, alguien cree que algún afiliado de estos partidos quiere acabar o pisotear a las mujeres, quiere pisotear al mundo obrero. Pero si la mejor forma de crear riqueza es, desde luego, generar esa riqueza. Y la derecha económica genera riqueza para repartirla frente a los demás que intentan repartir la pobreza y la esclavitud. Por lo tanto, desde una perspectiva, entiendo que subjetiva, usted podrá o no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero desde mi perspectiva, y trato de ser lo más objetivo posible, no hay nada peor que la izquierda para pues atacar al mundo obrero y a los que menos tienen. Yo me considero económicamente de centro derecha y socialmente de centro izquierda. ¿Por qué? Porque soy un profundo defensor de los que menos tienen. Sí sé que los seres humanos hemos nacido desiguales. Sí sé que el Estado ha de llegar allí donde el sector privado no puede llegar. Sí sé que el sistema capitalista es el menos malo de los sistemas que nos hemos dado. Soy consciente de que este sistema en el que vivimos deja a personas tiradas en la cuneta. Por eso necesita de correcciones. De ahí el estado de bienestar, el estado democrático, social y de derecho, que trata de reconocer los errores del sistema capitalista para corregir esas externalidades y tratar de repartir la riqueza, como estamos haciendo en las sociedades occidentales, es decir, a través de los mecanismos impositivos, a través de los impuestos, tratamos de sacarle un poco a los que más tienen para dárselo a los que menos tienen. Pero cuando nosotros convertimos el subsidio en una paga perenne para todos aquellos que menos tienen, en realidad lo que estamos haciendo es desincentivar el esfuerzo, el trabajo, la constancia y el sacrificio. Todos conocemos miles de españoles que están diciendo en su casa: estoy recibiendo una paga de 800 euros, mi mujer otra paga de 800 euros, mi hijo de 19 años está cobrando 300, estamos ingresando en casa 1.600 euros. Nunca tuvimos tanto dinero. ¿Para qué vamos a trabajar si me están esclavizando por 600, 700 euros? Si del paro estoy cobrando 420 euros. Que siga viniendo el mínimo vital, necesario para aquellos que lo necesitan. Pero no se puede generalizar y repartir, porque hoy hay las empresas que no quieren volver a contratar a sus trabajadores, que están perfectamente en ERTE. Que bien, los tengo en casa, les está pagando el gobierno y yo aquí con mi empresa trabajando en negro. O aquellas personas, como digo, que están recibiendo determinados mínimos vitales, es decir, la paga comunista. ¿Para qué? Para desincentivar el esfuerzo y para desincentivar el trabajo.
¿O es que no tendríamos derechos el resto de la sociedad que con nuestros impuestos estamos ayudando a pagar el mínimo vital a que ejercieran alguna actividad, cuidar a los mayores, ayudar a los niños, limpiar las cunetas de las carreteras? Es decir, si usted recibe una paga del Estado y usted está en perfectas condiciones de salud, tendrá que devolver en alguna forma lo que la sociedad le está dando. Ya sé que usted ha tenido mala suerte, porque está en el paro, porque no ha tenido las mismas oportunidades de educación que he tenido yo, pero el esfuerzo, el sacrificio, es lo que lleva al éxito. Y si incentivamos el sueldo gratuito, desde luego no estamos incentivando el trabajo y el esfuerzo al que me hacía referencia antes. Así lo creo, sinceramente. Volviendo a la razón que arguyen el fiscal del odio para encausar a Armando Robles y Alerta Digital, es que Alerta Digital afirmó que hay una parte del Islam, el Islam radical, que es violento, imperialista y que tiene ganas de apoderarse de Europa. Y hay quien diría que no solamente el Islam radical, sino todo el Islam, tal como aparece en el Corán, pues es de ese tipo. Entonces, esa opinión, al menos la de que hay un tipo de Islam radical que es imperialista y esclavista, pues es algo objetivo que aparece en el Corán. Eso es, por parte de la Fiscalía del Odio, como tratar de ocultar lo evidente, ¿sabes? Y al atacar a Armando Robles, lo que pretende es que el pueblo no conozca esa información para que no se defiendan. ¿Qué te parece? Sí, José Miguel, has dado también una de las claves. Fíjate, es que lo que está haciendo Armando es dando información, no dando opinión. Y desde luego estos argumentos de que queremos recuperar el Al-Ándalus, bueno, pues está en todas las páginas web relacionadas con el Islam, en los discursos que se están dando desde determinadas posiciones religiosas islámicas. Es decir, nadie oculta que el Islam lo que pretende, por propia definición, es imperialista, en el sentido de que trata de alcanzar territorios nuevos para islamizar esas partes de los territorios. En el caso del Al-Ándalus se trata de recuperar lo que ya supuestamente fue de ellos. Y para ello utilizan medios violentos y medios antidemocráticos y medios terroristas. Y si un periodista se tiene que callar este tipo de cosas y se creen que eso no es información, sino que es opinión, y aunque fuera opinión, si no hay dolo, si no hay mala intención, si no hay ánimo de destruir, al contrario, es que estamos hablando de un delito de odio solo de pensamiento, y ese delito de odio de pensamiento solo está en la cabeza de la fiscal Verdugo. Yo creo que están haciendo un flaco favor a la Administración de Justicia. Yo creo que esto va a quedar en nada. Sin ninguna duda el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional van a absolver a Armando, pero mientras tanto pues se tiene que no solo estar preocupado, sino también que andar gastando dinero en abogados. Intentar cerrar un medio de comunicación por lo que dice, siempre y cuando lo que diga no sea alentar el terrorismo, creo que es, como decía antes y repito, poner dinamita en las columnas vertebrales del sistema democrático que nos hemos dotado. Por lo tanto, la actitud, no solo ya del Ministerio Fiscal, en este caso concreto, sino la ideología que se está intentando distribuir, por así decirlo, desde el Ministerio Fiscal y desde posiciones gubernativas, es un grave riesgo para la salud de la democracia, es un grave riesgo para la libertad de los medios de comunicación, quienes, si aún encima, como decíamos antes, compramos voluntades pagándole, por ejemplo, 15 millones de euros a determinados medios de comunicación y 0 euros a otros, ya no estamos haciendo una distribución equitativa y justa de los medios públicos que financiamos y que pagamos con nuestros impuestos, sino lo que se está haciendo es una auténtica perversión de la libertad de información, comprando la voluntad de los medios de comunicación. Porque 15 millones de euros es mucho dinero, ¿eh? 30 millones de euros son 5.000 millones de las antiguas pesetas. Es como lo de ¿dónde están esos 521 millones de euros que se han gastado en material sanitario durante la pandemia? ¿Quién se los ha quedado? ¿Dónde está el material? ¿El que vino defectuoso? ¿El que no apareció? ¿El que se quedó algunos comisionistas? Es decir, estamos hablando de cantidades ingentes de dinero que se están utilizando, bueno, pues a favor de una ideología y para destruir las bases de la democracia. Creo sinceramente que la democracia está en peligro y que, por lo tanto, nuestra obligación como ciudadanos es no solo denunciarlo, sino también informar para que los demás puedan tener opinión y, además,
si puede ser, pues defender este medio y cualquier otro medio que sea atacado, ya sea defensor del PSOE, defensor del Partido Popular, de Ciudadanos o de Podemos. No me importa. La libertad de información está por encima de cualquier ideología. Pues muchísimas gracias, Estanislao. Y bueno, ya para terminar, ¿querrías decir algo? Nada más que darte la enhorabuena, José Miguel, por el trabajo excelente que haces. Se nota que eres profundo demócrata porque, bueno, pues das cabida a todo tipo de ideologías y de pensamientos, personas que, al final, esto que llevo, esta corbata, este traje es un disfraz. La verdadera esencia va por dentro. No podemos caer bueno, pues en estas cuestiones que tantas veces desde la izquierda se dice, mira, uno con corbata, ese ya es de derecha, ese es votante del PP. No, opinemos en función de lo que piensan las personas y no en función de si lleva perilla, lleva el pelo largo, lleva coletas, echa gomina o no. Yo creo que hay que ser más objetivos en esta vida y todos debemos de unirnos para luchar en defensa de la democracia, de la libertad, y por eso pido un esfuerzo de defensa de Alerta Digital y de Armando Robles, porque defendiendo a un medio de comunicación, hoy defendemos mañana a la democracia. Muchas gracias, enhorabuena y que sigan los éxitos, José Miguel. Pues muchísimas gracias, Estanislao. Y bueno amigos, hasta el próximo videoprograma.